Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Estadística Básica en la videocápsula número 9, muestreo. Muy bien, antes que nada vamos a diferenciar entre población y muestra. Recuerden que la población es el conjunto de todos los datos que integran pues lo que deseamos estudiar. Ejemplo, si queremos estudiar el rendimiento académico en una escuela preparatoria, todos los estudiantes de esa escuela preparatoria serían la población. Mientras que una muestra es una cantidad de datos que pertenecen a esa población, es una parte de la población. Recuerden que lo que sea población y muestra va a depender de lo que nosotros estemos analizando o estudiando, porque si yo decido que solo quiero estudiar el rendimiento académico de un grupo, entonces la población sería el grupo. Pero si en cambio yo digo que quiero estudiar el rendimiento académico de todo el nivel medio superior de México, entonces la población serían todos los estudiantes que se encuentran estudiando la educación media superior. Muy bien. La muestra entonces es una parte representativa de nuestra población y el muestreo son las diferentes técnicas que se tienen para poder seleccionar a nuestra muestra. Algo muy importante en estadística es que la muestra debe ser representativa. ¿Qué implica la representatividad? Que que el tamaño de la muestra nos permita un cierto nivel de confianza y reducir el error a lo menos posible. Si nosotros quisiéramos una confianza del 100%, la muestra sería demasiado grande. Más adelante vamos a ver la fórmula para calcular esto. Porque si nosotros quisiéramos la confianza del 100%, tendríamos que analizar a toda la población, ya no a la muestra. Por eso se usan porcentajes debajo del 100% de confianza. Muy bien. Ahora dentro de las muestras tenemos muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Dentro de las probabilísticas tenemos aleatoria simple, sistemática, estratificada y por racimo. Mientras que por las no probabilísticas tenemos por cuotas, intencional y también bola de nieve. Para esta asignatura, las que más nos interesan son las probabilísticas y son de las cuales vamos a hablar ahora. Aleatoria simple es aquella muestra en la cual cada miembro de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido. Supongamos que tenemos un grupo de 100 estudiantes, todos los estudiantes deben de tener la misma posibilidad de ser elegidos. En cambio, si yo digo, no, es que solo quiero trabajar con alumnos que tengan promedio arriba de 9, ya no todos tienen la misma posibilidad de ser elegido, estoy poniendo un criterio y entonces deja de ser aleatoria simple. Mientras que en la aleatoria simple, por ejemplo, tenemos los números de lista de los estudiantes, supongamos del 1 al 100. Si yo quisiera tomar una muestra aleatoria simple, lo que haríamos sería generar números aleatorios. También existen tablas de números aleatorios e ir tomando los números que nos salen. Supongamos que quiero una muestra de 20 personas, los 20 que me generen los números aleatorios, para lo cual podemos usar, por ejemplo, Excel, o los primeros 20 números del 1 al 100 que me salgan en las tablas de números aleatorios, los puedo utilizar como parte de mi muestra. Un muestreo sistemático se selecciona un punto de partida y el resto de elementos de la muestra se eligen cada enésimo término. Supongamos de nuevo lo de los 100 estudiantes y yo decido iniciar con el estudiante que en la lista es el número 5. ¿Okay? Tomo a ese estudiante. Mi siguiente estudiante va a ser 3 estudiantes después, de acuerdo con el número de lista. Empecé con el 5, 6, 7, el alumno que tenga el número de lista 8. 8, 9, 10, el alumno que tenga el número de lista 11. Y así sucesivamente hasta completar el tamaño de muestra que yo deseo obtener. Estratificado. Se generan subgrupos que comparten ciertas características y de cada subgrupo se obtiene una muestra. Supongamos que del mismo grupo de 100 estudiantes, 20 son mujeres y 80 son hombres. Entonces, esos son dos subgrupos. Y de cada subgrupo voy a tomar aleatoriamente elementos para formar mi muestra. El muestreo o la muestra por conglomerado se suele confundir un poquito con el estratificado. La diferencia en el conglomerado es que se divide a la población en secciones y luego se elige al azar algunos de los conglomerados. En el ejemplo anterior, tengo 100 alumnos, hago grupos de 5, ¿sí?
Y ahora tomo 3 grupos de 5. Esos 3 grupos, con todos los integrantes que traiga cada uno de esos grupos, formarán mi muestra. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular el tamaño de la muestra? Aquí hay 2 elementos importantes a tener en cuenta. Si yo conozco el tamaño de la población, como en el caso del que estamos hablando ahorita, que hablamos de un grupo de 100 estudiantes, entonces conozco el tamaño de mi población, que N mayúscula es el tamaño de la población, y diríamos que vale 100, entonces la fórmula sería esta. N, que minúscula, que representa el tamaño de la muestra, sería igual al nivel de confianza elevado al cuadrado por la variable positiva, por la variable negativa, por el tamaño de la población, todo dividido entre el tamaño de la población multiplicado por el error al cuadrado, más el nivel de confianza por la variable positiva por la variable negativa. Sin embargo, si yo no conozco el tamaño de la población, supongamos que estamos haciendo un estudio con zarigüeyas en una localidad, no sabemos cuántas zarigüeyas hay en la localidad, pero yo quiero tener una muestra que me permita trabajar, podemos usar esta fórmula en la que me dice que el tamaño de la muestra es igual al nivel de confianza al cuadrado por la variable positiva por la variable negativa, todo entre el error al cuadrado. Muy bien. Respecto al nivel de confianza, el porcentaje de confianza del 95% es bastante adecuado para una muestra y en ese nivel de confianza Z es igual a 1.96. Si ustedes quisieran manejar un porcentaje de confianza más bajo o más alto, lo que tendrían que hacer es buscar las tablas de Z y ahí determinar cuál es el valor de Z para el porcentaje que ustedes quieren manejar de confianza. El error se maneja en decimal. Si yo quiero un error del 5%, que es un error bastante aceptable, se maneja entre el 3 y el 5% como error. Si quiero un error del 5%, entonces en la fórmula lo manejaríamos como 0.05. Eso representa el 5%. Para P y Q son probabilidades y son mutuamente excluyentes, por lo que P más Q siempre va a ser igual a 1. En estas fórmulas solemos usar siempre P 0.5 y Q 0.5, sumados 1. Muy bien, espero que esta pequeña videocápsula sea de utilidad para ustedes a la hora de resolver sus actividades. Nos vemos en la siguiente.